En 1986, Watchmen cambió para siempre el mundo del cómic y a día de hoy sigue siendo uno de los más grandes exponentes del medio. En sus páginas conocíamos a un grupo de superhéroes rotos, con matices morales y psicológicos que vivían en un mundo complejo, más parecido al nuestro que al de Superman y Batman. Watchmen es una obra cerrada perfecta, cuyo final invita a la relectura y bajo ningún punto de vista necesitaba una secuela. Y en retrospectiva es notable que haya tardado tanto en tener una. Y no pienso hacer referencia a la serie de televisión. Como sea, en 2016 DC empezó a publicar Doomsday Clock, esta serie de 12 números en la que por primera vez retomaba a los personajes de Watchmen después del final de la obra. Pero, ¿es realmente Doomsday Clock una secuela? Señoras y señores, les doy la bienvenida una vez más a Tierra X. Yo soy Nico Gath y hoy los invito a que me acompañen a intentar descifrar, para bien o para mal, qué nos quiso decir Geoff Johns con Doomsday Clock. En agosto de 1945, la humanidad se encontró por primera vez con el horror de la devastación nuclear. Para dar fin a la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry S. Truman ordenó la destrucción total de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, dejando en evidencia la clara superioridad estadounidense al final del conflicto. Las bombas atómicas fueron desarrolladas en lo que fue conocido como el Proyecto Manhattan, que, por si hay alguna duda, es de donde Alan Moore toma el nombre para su personaje omnipotente en Watchmen. Horrorizados por los frutos de su trabajo, un grupo de científicos que habían participado del Proyecto Manhattan lanzan en 1947 la publicación Bulletin of the Atomic Scientists, con la intención de generar conciencia para evitar que se repitiera lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki. En esta publicación es donde aparece por primera vez el llamado reloj del juicio final, o Doomsday Clock. Las agujas del reloj se mueven de acuerdo al estado del mundo en distintos aspectos. La medianoche marca el fin, el apocalipsis, lisa y llanamente el fin del mundo y la exterminación total de la raza humana. Sin embargo, este reloj es abstracto y no lineal, es decir que la aguja puede acercarse a medianoche o alejarse si la situación en la que nos encontramos mejora. Históricamente, lo más cerca que el reloj había estado de la medianoche es a 2 minutos, y de esto posiblemente hayan visto múltiples referencias en distintas expresiones de la cultura popular. La primera vez fue en 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron las primeras pruebas con bombas de hidrógeno, y la segunda fue cuando Donald Trump ganó las elecciones a presidente por primera vez. En la actualidad son 89 los segundos que nos separan del final. Cuando los científicos del boletín crearon el reloj en 1947, la principal variable que se tenía en cuenta era el riesgo de la guerra nuclear. Hoy, sin embargo, se agregan dos aspectos más que son fundamentales y vuelven la ecuación un poco más compleja. Son el cambio climático y la guerra de la información. Ahora bien, las dos primeras, por supuesto, afectan nuestra integridad física directamente, mientras que la tercera es un multiplicador de las dos primeras y es tal vez la más peligrosa de las tres, porque es la que nos afecta de forma más inmediata y, en parte, pone el poder y la responsabilidad en nuestras manos. Fuera de control, la información puede ser muy peligrosa. Lo que elegimos creer y lo que elegimos compartir multiplica exponencialmente el factor de riesgo cuando a lo largo de todo el espectro político se califica como noticias falsas todo aquello que no esté alineado con el discurso de turno. Y por esto es tan importante que, más allá de nuestros sesgos que todos tenemos, nosotros mismos estemos atentos e intentemos verificar la mayor cantidad de fuentes posibles, porque en la guerra de la información todos somos vulnerables y todos somos potencialmente peligrosos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con una pseudo secuela de Watchmen que lleva a sus personajes al universo DC? Me alegra que lo pregunten.
Cuando se anunció Doomsday Clock, Geoff Johns, su guionista, aseguró que fue el clima sociopolítico del momento lo que lo llevó a decidir contar esta historia, haciendo énfasis en la victoria de Donald Trump en la elección de 2016. Así como en Watchmen, Alan Moore utilizó la amenaza atómica de la Guerra Fría como contexto de una historia que ponía en evidencia el ridículo de la moral bidimensional de los superhéroes de antaño, dejándonos en claro por qué no pueden funcionar en el mundo real, Johns se propuso hacer algo similar para responder con el mensaje inverso, mostrando el impacto que Watchmen tuvo en el cómic de superhéroes durante las más de 3 décadas que habían pasado desde su publicación y por qué, a pesar de todo, estos personajes seguían y siguen existiendo. La primera crítica ineludible a Doomsday Clock es que no debería existir. Watchmen es una obra cerrada y perfecta, con un mensaje concreto, y es entendible que a sus fans les moleste que cualquier autor que no sea Alan Moore venga a manosear aquel universo. Doomsday Clock no debería existir. Pero la realidad es que existe y no estamos acá para debatir lo que debería ser, sino lo que es. Así que creo que lo primero que hay que decir es que si bien esta historia nos habla sobre lo que sucede después de Watchmen, no es exactamente una secuela. Geoff Johns se ha formado una carrera principalmente escribiendo y desarrollando personajes e ideas de otras personas, específicamente los personajes de DC Comics. Podemos discutir sobre la calidad de su trabajo en general, pero lo cierto es que es difícil negar el amor que tiene por estos personajes y por los aspectos positivos de lo que representan para la cultura popular. Su manejo mayormente emocional de estos personajes contrasta con el enfoque crítico y político de la obra de Moore en general, y en un primer análisis es absurdo pensar que Johns podría duplicar el estilo tan personal de Moore. Lo que Johns hace acá, sin embargo, es llevar a los personajes de Watchmen al terreno que le es más familiar a él, el del universo DC. Ese mundo fantástico habitado por seres superpoderosos benévolos que, a diferencia de los personajes de Watchmen, hacen de su mundo un lugar un poco mejor. En este sentido, los personajes de Watchmen son, más que un fin en sí mismos, un vehículo para contar otra cosa. Lo cierto es que esta historia no funcionaría sin la presencia de estos personajes y creo honestamente que no le damos suficiente crédito a Johns. Detrás de la herejía que supone la existencia misma de esta historia, hay una intención noble de decirnos algo, de hacernos reflexionar. Y nos guste o no ese algo, hay que reconocerle ese esfuerzo. Estructuralmente hay un intento de simetría en Doomsday Clock. Los primeros 6 números se centran más en los personajes del universo de Watchmen y su incursión hacia el universo DC, mientras que la segunda mitad de la historia se centra un poco más en los personajes de DC y la influencia que terminan teniendo en los personajes y el universo de Watchmen. Luego de que su plan para la paz mundial terminara fracasando, Ozymandias se dispone a salir en búsqueda de Dr. Manhattan, el único ser con superpoderes de su mundo, de quien lo único que sabe es que se fue a otro universo. Se lleva con él a un nuevo Rorschach y 2 personajes nuevos creados por Johns, Mime y Marionette. El nuevo Rorschach es nada más y nada menos que el hijo de Malcolm Long, quien en Watchmen fuera el psiquiatra de Walter Kovacs, el Rorschach original. Igual que como Moore se inspiró en personajes de Charlton Comics para crear a los personajes de Watchmen, Johns se inspiró en Punch y Huey Lee, otros personajes de la difunta editorial, para crear a Mime y Marionette, que se unen a la misión de Ozymandias solo por la promesa de reunirse con su hijo perdido. El cuarteto escapa de su universo hacia la realidad de los superhéroes de DC, que parece estar contagiada por la fiebre nuclear de la obra de Moore, pero adaptada a la realidad que le toca vivir a un mundo en el que los individuos con superpoderes son moneda corriente. Si la carrera armamentista en nuestro mundo, y en el de Watchmen, se relaciona con el abastecimiento de armas nucleares, en un mundo de capas y seres voladores, es lógico que gire en torno a los superpoderes. En esta historia nos encontramos con una teoría conspiranoica que plantea que todos los seres con poderes fueron creados por los distintos gobiernos del mundo y se les construyó una narrativa de héroes y villanos para tapar la realidad. Esto genera un clima de hostilidad hacia los héroes del mundo, entre los cuales parece haber una única excepción en quien todos parecen confiar: Superman. Superman mantiene un equilibrio endeble en un mundo que ya no sabe en quién depositar su confianza y se convierte en el foco de obsesión de nada más y nada menos que Dr. Manhattan.
El Doctor Manhattan, según lo conocimos en Watchmen, se rige por los preceptos básicos del determinismo y el eternalismo. El determinismo es la doctrina filosófica de que todos los eventos están determinados por completo por causas preexistentes. Es decir, todo puede predecirse según una consecuencia lógica de acciones. El eternalismo, por otro lado, nos dice que todo el tiempo es real en simultáneo, como un bloque en 4 dimensiones. En este sentido, los eventos futuros ya están ahí, pero nosotros todavía no llegamos a ellos. Manhattan se describe a sí mismo como una marioneta que puede ver los hilos. No está libre de los sucesos ni de las emociones que ellos despiertan en él, pero vive todos esos hechos en simultáneo porque percibe el bloque del tiempo en forma completa. Por ejemplo, cuando en el número 9 de Watchmen está hablando con Laurie en Marte, le dice cómo va a terminar la charla que van a tener porque él ya lo está viviendo, pero en ese momento preciso en el tiempo aún no ha sido convencido del valor de la vida humana, por lo cual, a pesar de saber cómo va a terminar su conversación, debe transitar el camino igual que el resto de nosotros. This is where we hold our conversation. It commences when you surprise me with the information that you and Dryberg have been sleeping together. You know about me and Dan? No, not yet. But in a few moments you're going to tell me. Básicamente, al dotar a Manhattan de esta percepción del tiempo, lo pone casi en una experiencia idéntica a la del lector cuando ve una página completa de un cómic, experimentando todo a la vez, solo que en su caso lo hace desde dentro de la historia. La idea que Jones toma de Manhattan es la de alguien que no tiene lugar para la esperanza, porque en su percepción de la vida no hay lugar para la sorpresa, para la incertidumbre. Todos los eventos de su vida ya están determinados y para él la única experiencia posible es la del tránsito pasivo. Por esto, Jones define a Manhattan como un ser de inacción. Blake, she was pregnant. You gunned her down. Yeah, that's right. Pregnant woman gunned her down. Bang. And you know what? You watched me. You could have changed the gun into steam, or the bullets into mercury, or the bottle into snowflakes. You could have teleported either of us to goddamn Australia, but you didn't lift a finger. El libre albedrío es otra doctrina filosófica, en general opuesta al determinismo, que implica la potencialidad de obrar o no obrar. Según este pensamiento, las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Cuando Manhattan llega al universo DC, se encuentra con una realidad en la que las leyes no son las mismas a las que él estaba acostumbrado. Se encuentra con un universo en el que el tiempo es maleable y, por primera vez, hay lugar para la incertidumbre. Recordemos que Manhattan viene de una perspectiva determinista en la que siempre hay una consecuencia lógica para cualquier acción y eso no cambia. El funcionamiento del universo DC es ilógico para Manhattan, es lo opuesto a todo lo que constituye su universo. En los cómics de DC, conceptos como el viaje en el tiempo, líneas de tiempo paralelas y reseteos de continuidad son moneda corriente y Manhattan se encuentra con un mundo en el que puede afectar la realidad para que los hechos sucedan o no, cambiando por completo la historia. Así, empieza a experimentar alterando algunos eventos puntuales y haciendo que toda la historia del universo DC como la conocíamos cambie. El ejemplo más concreto es cuando impide que Alan Scott entre en contacto con la linterna que lo hubiese convertido en el primer Green Lantern, haciendo que nunca exista la Sociedad de la Justicia. Sin embargo, Manhattan se encuentra con una constante universal, algo que no puede cambiar, haga lo que haga: la aparición de Superman. En casi todos los sentidos posibles, Superman representa todo lo opuesto a Manhattan, y es lógico si consideramos que Watchmen fue concebida como una deconstrucción del género superheroico y Manhattan puntualmente como una deconstrucción del héroe superpoderoso que tiene su máximo exponente en Superman. Superman es definido por Manhattan como un hombre de acción, y el ejercicio de la voluntad, del libre albedrío, es clave para su forma de operar. Cuando Superman presencia una injusticia, actúa. Jamás cumple el rol de espectador. ¿Por qué? Bueno, las explicaciones que podríamos dar son infinitas y todas válidas, pero todo se reduce a una sola y simple respuesta que es: porque para eso fue creado.
Lo que Manhattan empieza a presenciar es básicamente la sucesión de distintas versiones de Superman que han existido a lo largo de la historia de la editorial y cómo cada una X cantidad de tiempo se relanza la historia del personaje para seguir siendo vigente para un nuevo público. Así, descubre que, tal y como sucede con la editorial en sí, la existencia de este universo depende de la existencia de Superman. El universo se adapta al paso del tiempo para conservar cada era de Superman, que básicamente podría interpretarse como cada era de los superhéroes en general. ¿Hay algo acaso más aterrador que la aniquilación total de la humanidad? Bueno, tal vez la idea de la aniquilación total de la humanidad. Cuando ocasionalmente nos recuerdan que el reloj del juicio final está más cerca que nunca de la medianoche, la respuesta inicial esperable puede ser entrar en un modesto estado de pánico. La información es, en efecto, un arma de doble filo. En Doomsday Clock, la manipulación de la información permea toda la obra en la teoría del superhombre y la paranoia que ésta genera en la población, indistintamente de que sea o no real. Es manipulando información que Ozymandias logra que el mundo pierda la confianza en Superman y efectivamente el reloj se precipite hacia la medianoche. La información, como las ideas, puede condicionar nuestra forma de actuar en el mundo real y, si como dijera alguien alguna vez, las ideas son a prueba de balas, ¿qué idea puede haber más poderosa que un héroe, literalmente, a prueba de balas? Superman nace en un clima de depresión económica, de la mente de dos chicos que si algo no tenían, era poder. Jerry Siegel y Joe Shuster inventaron a Superman justamente porque no existía. Lo que Superman pasó a simbolizar es lo que llevó a que muchos años después Moore escribiera Watchmen con la intención de deconstruir aquello que el personaje había dejado como legado: el reinado de los superhéroes. Y como la historia es cíclica, es justo que Jones, cual reloj que retoma la marcha, decidiera darle a Superman la posibilidad de responder a la crítica. En definitiva, Superman no necesita existir en el mundo real, ya que, como vimos en el video de All Star Superman que les dejo en la descripción, nunca podría ser igual de poderoso que lo que es como idea. Una idea que está más allá incluso del poder de Manhattan. La figura del reloj del juicio final es una constante fundamental de Watchmen, y no es casual que Jones la haya elegido para dar su respuesta. Y es una elección bastante astuta, pues a fin de cuentas es Jones quien captura el significado real del reloj. Y es que tenemos que recordar que el reloj, ante todo, es una idea. Desde la perspectiva determinista de Watchmen, la marcha hacia la medianoche es inexorable, en definitiva, como la de un reloj común. El reloj del juicio final, sin embargo, fue creado con otro propósito. Como decíamos al principio, su naturaleza es abstracta y no lineal. Así como estuvimos a 2 minutos de la medianoche en 1953 tras las pruebas de las bombas de hidrógeno, se revirtió a 7 minutos en 1960 y a 12 en 1963 gracias a distintas instancias de cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Lo que Jones nos intenta recordar con el final restaurador de Doomsday Clock es exactamente lo que los científicos del boletín atómico intentan recordarnos cada vez que mueven la aguja un poco más hacia la medianoche. Que todavía estamos a tiempo, todavía podemos tomar conciencia, informarnos, elegir un futuro mejor y revertir el paso del tiempo. Todavía podemos salvarnos. Y Superman representa eso. La vida en Krypton se extinguió porque su comunidad se negó a escuchar a un científico que advirtió sobre el peligro inminente. Con su último aliento, Jor-El envió a su hijo a través de las estrellas para evitar que nosotros cometiéramos el mismo error. Queda más claro en las palabras de Lois a Clark al final del número 12 de Doomsday Clock. La gente está eligiendo lados en lugar de extendiendo sus manos. Pero no es demasiado tarde. Tú lo hiciste. Llegaste a él. Lo cambiaste. Y él va a cambiar a alguien ahora también, ¿no te parece? Porque si tú tienes fe en eso, hay esperanza para todos nosotros. Hagan el bien a los demás y cualquier hombre puede ser Superman. Philosophically, what does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need a strong arm, one-man vigilante force. They need a friend. We're living
we're living in an age when people are basically afraid of contact with each other. They're afraid. People live in cities, they don't even know their neighbors. They're afraid to go out in the street. Something might happen to them. Basically, technology is against you. Life is overwhelming. Even the bank doesn't know who you are. And it's like, we run around scared a lot, particularly those of us who live in cities. And America was founded on the virtues of a helping hand, of going 5 miles to lend your neighbor a donkey or whatever he needed. And I think that is that kind of virtue that's at the bottom. That's the heart of Superman. The genuine love of people, and that you always know he's your friend. Who are you? A friend. En definitiva, sí, es polémico que haya existido Doomsday Clock por un montón de motivos. A ver, seamos honestos, fue una movida comercial bastante descarada y quizás hasta éticamente cuestionable, pero, guste o no guste, creo que hay que reconocerle que es una obra que, aunque no fuera ni con la maestría de Moore ni el valor artístico o histórico de Watchmen, bueno, intentó decir algo, y la verdad se me hizo entretenido intentar interpretarlo. Jones quiso hablarnos sobre el universo DC y la importancia de nuestras ficciones, pero también sobre el mundo real en el que vivimos y por qué es importante que tomemos conciencia de ciertos temas para poder salvarlo. No sé, quizás estoy haciendo una lectura demasiado profunda y siendo demasiado generoso. Cuéntenme ustedes qué piensan. Como sea, no lo olviden, el poder está en nuestras manos. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Se despide Nico Gath. Espero no haberme puesto demasiado metafísico y que no se hayan aburrido. Cuéntenme qué les pareció. Y de última, para la próxima puedo volver a hacer top 10 de, qué sé yo, las mejores peleas de los años 90. En fin, ya sin más que decir, se despide Nico Gath y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso.